Buenas tardes. Hoy tenemos un gran directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cómo superar el duelo. Voy a ir escribiendo el título de nuestro directo, ¿vale? Que es el título del libro. A ver. Bienvenida, comunidad. El título es Claro Clarinete. Cómo superar el duelo. ¿Vale? Y voy a poner aquí la cuenta de quién es, de Pachi. A ver si me sale bien. No, espérate, voy a poner... A ver, ahora. Publicar y a ver si lo fijar comentario. Muy bien, pues ya tenemos ahí el título del libro del que vamos a hablar, del psicólogo Pachi Izaguirre. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. No, no se nos ha unido, pero yo le voy a pedir, voy a buscarlo. A ver si se nos une. A invitar. A ver si por ahí nos aparece. Hola Mitre, aquí tengo a tu amigo. A ver, qué bien que nos vemos. Hola Pachi, ¿qué tal? Hey, Patricia, muy bien, con ganas de verte. Bien, Bueno, oye, acabo de ver conectada ahí a Cristina Mitre que me ha dicho antes que he hablado con ella. Dale recuerdos, pues ya te lo va a dar ella directamente, por ahí estaba. bienvenidos y muy bien recibidos. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo sorprendido que haya entrado más o menos rápido a la tecnología, rápido, ¿eh? No, no, perfecto, vamos, claro. Acabas de conectar ahí una neurogénesis con esta nueva, con este nuevo aprendizaje. Tremendo. Nada, mi Jane es una gran maestra, que Sí, seguro ¿no? que me está escuchando. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Qué tal te está yendo con el libro? Pues mira, la verdad es que la gente está haciendo buenos comentarios. El otro día que hicimos aquí en la librería Zubieta en Donosti la presentación, Sí. pues fue un momento íntimo y majetón, sí. Bueno, yo Sí, creo que ¿no? la gente está Bueno, contenta. genial. Voy a presentar tu libro y ahora tengo aquí yo un listado de preguntas. Mira, otras veces le pedimos a la... Mira que te las has Otras preparado veces bien, le ¿no? pedimos... Sí. Normalmente pido a la comunidad que me haga preguntas, pero esta vez tenía yo tantas que he dicho, no, ahora voy a hacerlas yo. Luego ya dejamos a otras personas que entren si quieren. Bueno, Ah, pues hoy presentamos en este directo un libro que además en este momento que hemos pasado tan duro de pandemia, creo que viene como anillo al dedo a muchísima gente. Cómo superar el duelo, hablar de la muerte nos acerca a la vida. Y es del psicólogo Pachi Zaguirre, que lo tienen aquí. Lo acaba de presentar con la editorial Almuzara. Y, ujú. jo, qué tema más delicado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenía Pachi era, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Es porque apreciamos mucho la vida o por el miedo a lo desconocido? Claro, entre otras cosas porque nos damos cuenta que es irreversible. Es decir, desde que empezamos a tener uso de conciencia y nos damos cuenta que eso sí o sí llegará y que no podemos hacer nada al respecto, pues ya esa impotencia, esa sensación de que nos viene y que no vamos a poder afrontarlas, pues ya nos vacuna ante ese miedo, ¿no? Sí, ¿tú crees que la gente que toma la decisión a veces de, bueno, hemos visto el caso tan trágico ayer de Verónica Forqué, ¿no? De quitarse la vida, es que en algún momento esto se le hace tan duro que aunque sea algo irreversible, por encima de todo está el no estar aquí. No se sabe dónde estar, pero el no estar aquí. Tanto nivel de sufrimiento puede llegar a soportar una persona. Hombre, yo creo que muchas veces ahí no es una cuestión, como se suele decir, de valentía o Sí, de... claro. bueno, es una cuestión de gran sufrimiento, ¿no? Pero lo que pone de manifiesto realmente esas situaciones, bueno, pues la rumorología que tenemos ante el tema, para mí, las muertes por suicidio, ¿no? Que me gusta más llamarlo así, las muertes por suicidio, no tanto el suicidio, ¿no? Porque hay enfermedades mentales que matan, ¿eh? Y Sí. hay una muerte santa, igual que hay en algunos tipos de cáncer o algunos tipos de enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, para mí lo que pone de manifiesto ahí
no sé si diría tanto el miedo o no a la muerte, sino la invisibilidad del sufrimiento. Es decir, nosotros ante el sufrimiento psicológico, ante el sufrimiento mental, necesitamos ser atendidos igual que somos atendidos en la parte física. No, no tenemos que ir mendigando ni tener que disimular porque el de enfrente se siente impotente y no sabe qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, pues fíjate si es tan grande el sufrimiento que llega un momento en el que lo que queremos es dejar de sufrir. Terrible. Terrible la Así es, por invisibilidad. eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué nivel de sufrimiento tiene que tener una persona para tomar esa decisión que es irreversible? Y qué nivel entre comillas, analfabetismo psicológico, emocional tenemos en nuestra sociedad a la hora de no entender profesionalmente, no acompañar a personas que están con un sufrimiento, como digo, tan digno de ser atendido como una fiebre, ¿no? Pues en Sí, ese sentido exactamente, como un apendicitis. creo que tenemos mucho camino que recorrer, ¿no? Y Sí, además, mucho. siempre suelo decir yo que la enfermedad o el sufrimiento psicológico que no es contagioso, es decir, que podemos acercarnos a una persona que está sufriendo, bueno, pues con humanidad y con dignidad, ¿no? Bueno, presentamos hoy el libro de cómo superar el duelo de Pachi y mi siguiente pregunta es, un libro sobre cómo superar el duelo. ¿Todos necesitamos realmente una guía o un acompañamiento o hay gente que de forma natural lo gestiona de una manera correcta? Mira, cuando Ángeles López, mi editora, la Almuzara, a la cual estoy muy agradecido, me hizo la propuesta de escribir el libro, pues le dije, mira qué bien, que es una oportunidad de acercarme a recopilar pues, cosas que he ido aprendiendo con tantos pacientes estos años, ¿no? Entonces, al acercarme un poco al libro, una de las cuestiones que, bueno, ya apuntalaba en el título, hablar de la muerte nos acerca a la vida y cómo superar el duelo, en el sentido de cómo acercarnos a testearnos, ¿no? Es decir, cuándo un duelo es patológico, se enquista, cuándo puede ser complicado o no, y podernos testear. La cuestión que yo intento transmitir en el libro, que no es tanto un libro de autoayuda, yo me esmero en decir que es un libro de saber pedir ayuda, ¿no? Y hablo de esto, es decir, que hasta qué punto nosotros al principio recibimos un buen triaje profesional para detectar pues, qué fisuras de personalidad puede haber, qué tipo de muerte ha habido, con indicadores de riesgo, qué red social de apoyo, qué cobertura tiene esa persona. Y en ese inicio de esa fiebre, que diría yo, pues valorar qué riesgos hay de una neumonía o no, ¿no? Que desgraciadamente lo que ocurre con los duelos es que, bueno, pues cuando se testean es a toro pasado, como digo yo, Sí. y que quizás había algunas cosas que se podían haber prevenido antes, ¿no? Mm, mm. ¿Todos los duelos hay que medicalizarlos? No. Pero el sufrimiento tiene el mismo derecho a ser valorado profesionalmente al principio como cualquier dolencia física. Esta es la cuestión por la que me animé a hablar de esto en el libro, ¿no? Ahora has comentado algo que de los diferentes tipos de muerte, imagino que a cada persona le duele la muerte de su ser querido, pero a la hora de la gestión del duelo, ¿alguna muerte duele más que otra? No es lo mismo igual una muerte inesperada de un accidente de tráfico o una muerte de un familiar que tiene una enfermedad progresiva y terminal en la que igual te puedes ir preparando pues para despedirte de la persona o para ir, ¿no? Mm. Generando ese, bueno, pues ese agradecimiento o esa despedida que en una muerte repentina igual no podemos tener. Mm. Sí, en el libro hablo de, bueno, pues crónica de una muerte anunciada Sí. o una muerte sin avisar por otro lado, ¿no? Yo definiría el duelo como ese proceso de adaptación a una pérdida irreversible. Entonces, muchas veces no solo depende de las circunstancias de la muerte, que hay que tenerlas en cuenta, sino del vínculo que tenemos con ese ser querido. Es decir, el vínculo emocional, la intensidad de ese vínculo emocional nos va a dar un poco un indicador de cómo acercarnos a esa despedida. Es verdad que el proceso de duelo a veces aparece cuando el pronóstico es paliativo, es decir, cuando hay una enfermedad que ya no es curativa y por tanto, pues ya ahí empezamos a
despedirnos, de la vida con una comunicación honesta, etcétera, etcétera. Entonces, depende del vínculo que tengamos con la persona, y las circunstancias de la muerte nos van a ayudar a empezar antes, o cuando es traumática y sin esperar, pues entender que ese ajuste traumático inicial también requiere de entender qué estilo de personalidad tiene la persona, cómo han sido las circunstancias de la muerte, traumáticas, violentas, etcétera, qué cobertura social tiene y cómo hacer ese abordaje o ese acercamiento a la persona, ¿no? Pero el vínculo, la intensidad de ese vínculo nos va a marcar un poco el primer mapa. El primer mapa y también la cantidad de dolor que sufre la persona. A ver, el duelo, el proceso de duelo es la ansiedad por separación. Es decir, lo podemos ver de una manera en la que no hablemos de la muerte. Podemos verla cuando somos pequeñitos, ¿no? La estructura de apego. Cuando es esa separación inicial, ¿qué recursos de afrontamiento tiene el bebé o la persona para adaptarse a esa incertidumbre, a esa separación, a ese no saber cuándo va a volver la persona o no? Entonces, yo suelo tener muy en cuenta la estructura de apego de base para ver qué tolerancia tiene la persona a modular esa intensidad de dolor por pérdida, ¿no? En ese sufrimiento, esa intensidad va a ser modulada en gran medida en base a la estructura de apego que hemos establecido a lo largo de nuestra autobiografía, ¿no? Sí, exacto. Y también comentas en tu libro que hay un tipo de duelo que son, bueno, pues que son distintos o que son más difíciles de gestionar, como puede ser el fallecimiento de algo contra natura, como puede ser perder a un hijo, o los duelos que tienen que ver con las personas desaparecidas, que impiden muchas veces cerrar carpetas. Aquí te conocí yo con este tema, cerrando un poco la muerte de mi persona desaparecida y tú lo comentas en el libro y por hablar un poco de este tema, ¿no? Porque siempre dicen que una madre o un padre les cuesta muchísimo recomponerse, seguir vivos después de la muerte de un hijo, no porque se vayan a morir, sino porque una vez se entierra en vida en esa tristeza, ¿no? Sí, de hecho, uno de los elementos que habitualmente en las muertes por hijos se dan en los padres es el sentimiento de culpa. Bueno, el sentimiento de culpa, que hablo también de ello en el libro, Sí, el sentimiento de culpa que habitualmente suelo decir yo, el sentirnos mal por sentirnos bien, o el buscar sentirnos mal para sentirnos bien, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? Que parece que el continuar con nuestra vida es ofender a los ausentes, es como una demostración de que no le queríamos tanto, sí. es como esa especie de luto emocional en el que entendemos que desde el sacrificio, desde la renuncia a la alegría, a la vida, demostramos un mayor amor, una mayor lealtad o fidelidad a nuestro hijo perdido, ¿no? Entonces, es verdad que dentro de los tres perceptores de riesgo que yo suelo tener en cuenta en un duelo, como hablo en el libro, que son estructura de personalidad, cobertura social de apoyo y circunstancias de la muerte de un hijo o de una hija es una circunstancia ya per se traumática, ¿eh? Que requiere de una primera indagación y una valoración, ¿no? Porque esa intensidad de la pérdida del vínculo antinatura, pues lo requiere. Me preguntaba sobre los desaparecidos. Claro, es que hay tanta incertidumbre, tantas preguntas sin respuesta, ¿verdad, Patricia? Que dificulta cerrar la carpeta. Claro, el tomar conciencia de un principio de realidad sobre el cual dices hay antes y un después. En esa irreversibilidad vamos trabajando la cicatrización de la herida, ¿no? Pero cuando no hay respuestas, siempre hay una especulación, que digo yo. Cuando no hay información hay especulación y que dificulta, pone en pause, en un aplazamiento crónico, pues ese elaborar el duelo, ¿no? Para Son, las personas, son dos tipos de duelos con un porcentaje importante de riesgo hacia un duelo complicado, ¿no? vale. Y para las personas que nos estén escuchando, que hayan perdido algún familiar en algún momento y quieran saber, ¿vale? Aquí dos preguntas. Hay gente que igual se plantea, ostras, pues yo no sé si he pasado bien mi duelo o tengo algo bloqueado por ahí que no lo sé. Mm. Y cuáles serían esas etapas normales del duelo
para que la gente pueda identificarse y saber, pues yo he pasado por ahí o no, si hay una parte de negación o si directamente hay gente que se pone a hacer cosas porque no quiere pensar lo que le está pasando, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ahí para que la gente entienda lo que me está pasando a mí puede estar dentro de lo normal o todo es normal? Mm. Es verdad que a veces hay mecanismos de defensa, pues dependiendo del tipo de personalidad, dependiendo del entorno, etcétera, como bien dices, por ejemplo, Patricia, el hacer para no sentir, ¿no? Es una hiperactividad como mecanismo de defensa, ¿eh? O el pensar para no padecer, en una especie de obsesión rumiante, una racionalización, como digo yo en el libro, como una especie de torniquete racional a una hemorragia emocional, ¿no? Son intentos humanos y muy habituales de intentar cicatrizar esa herida, ¿no? Yo entiendo que no todo vale en los duelos y de la misma forma que necesitamos cuando entramos a urgencias y nos abren una vía para ponernos un gotero, y entendemos que necesitamos un profesional adecuado y con un cierto rigor, pues entendemos que a la hora de valorar ese inicio del trauma, pues necesitamos pues ser orientados o mínimamente valorados por alguien que tenga una formación adecuada al respecto, ¿no? Y desde ahí vamos observando qué tipo de fases, qué tipo de evolución va teniendo el duelo en esa persona. Entonces, es verdad que suelo decir yo que un duelo está, entre comillas, saneado cuando hemos integrado, aceptado, adaptado, cuando hemos integrado la pérdida de ese ser querido, ¿no? Cuando, dicho de otra forma, cuando al hablar de nuestro ser querido, pues nos aparece más una sonrisa, un agradecimiento, un recuerdo amoroso, que no tanto una angustia, una desesperación catastrofista de futuro, etcétera, etcétera. Claro, nos gustaría llegar intelectualmente a eso, pero previamente necesitamos hacer una digestión, una asimilación, un trabajo que incluya el cuerpo. También no nos olvidemos del cuerpo, porque al principio las personas en shock, en trauma, en esa incredulidad de lo que ha pasado, es que nos duele el cuerpo, nos oprime el pecho, la respiración se bloquea, el sistema nervioso autónomo se paraliza. Entonces, trabajar con el cuerpo, tener en cuenta la respiración, tener en cuenta el sistema nervioso autónomo es importante. Drenar poco a poco esas emociones requiere que seamos capaces de hacer un buen andamiaje psicológico. Es decir, no es cuestión de empezar a picar como el minero en la galería sin haber apuntalado bien en la galería, porque se nos puede derrumbar. Entonces, no todo vale para todo el mundo, ni es cuestión de que entremos en una verborrea de consejos sin prospecto. Es cómo empezamos a apuntalar ese entorno social, esa estructura de personalidad, cómo empezamos a ayudarle a que fortalezca mecanismos de protección y evitación antes de entrar a mecanismos de conexión con ese dolor emocional. Pues eso va evolucionando también en ese relato que va construyéndose la persona del duelo, de lo que ha ocurrido, que es irreversible, hasta llegar un poco a esa conciencia de que el agujero pues es para siempre, que hay que Y aprender a vivir con ello, ¿no? en esta educación e interés que tenemos ahora por el bienestar emocional y por la inteligencia emocional, ¿tú crees que habría que hacer alguna labor de prevención hablando de la muerte o de los duelos de forma diferente en casa? Porque es un tema que no se toca hasta que llega, Mm. ¿no? Es un tema que, ¿para qué vamos a hablar de algo que por ahora no pasa? Incluso cuando alguien habla de la muerte, siempre hay uno que dice, a mí ese tema no me gusta nada, a mí no me hables de eso. O sea, que es Mm. algo como que evitamos. Hay muchas fobias relacionadas con la muerte. Mm. No sé si se podría integrar de una manera más natural en nuestras conversaciones o en la educación para que la gente no sufriera Mm. con este miedo anticipatorio que tenemos con el tema de la muerte y la pérdida de seres queridos. Mira, yo, Patricia, ahí distinguiría dos ideas. Por un lado, evidentemente, sí, yo desde
desde hace años, en el 99, empezamos a acercarnos a educación, a elaborar el tema de la sensibilización de la muerte desde la educación, desde aspectos sociales, incluso también sociosanitarios, ¿no? ¿De qué me estoy dando cuenta hoy? Que quizás hoy en día hay un movimiento más amplio de sensibilización ante la muerte y hay un movimiento más amplio desde la literatura, desde los cuentos, desde las películas, desde charlas, desde la incursión un poco, inclusión en programas didácticos, etcétera. Pero esto es una idea muy subjetiva, que estoy observando últimamente y es que existe, por un lado, una concienciación social, una concienciación de calle ante el tema de la muerte, pero luego, por ejemplo, a nivel sanitario, yo lo que observo en los centros de salud es que muchas veces el tema de la muerte queda en manos de asociaciones, de personas voluntarias, de un acercamiento no profesional, como si existe esa ayuda en lo físico. Entonces, a mí me llama la atención cómo sabemos que existe un déficit, pero cómo institucionalmente podemos dejar esto en manos de personas que no están en plantilla. Y eso, desde mi punto de vista, tiene un significado, y es que miramos a otro lado, no atendemos a la muerte, atendemos a curar la vida, pero cuando no se puede curar la vida, nos acercamos, por ejemplo, a los cuidados paliativos, esa parte de asistencia psicológica, esa parte de asistencia psicoemocional, va más allá de el que aporte una asociación esto. ¿No? ¿Qué ocurre dentro de la plantilla? ¿Qué ocurre ante la figura que drene esa comunicación difícil con la familia, con el enfermo paliativo? No es lo más importante regular la morfina o la medicación. Lo más importante es acompañar en un final digno. Claro. Por un lado, a nivel social, hablar de la muerte nos sensibiliza, pero por otro lado, a nivel institucional, sanitario, tenemos mucho que recorrer. Que hoy en día todavía a nivel institucional no exista, yo no sé si el día de mañana lo veremos tú o yo, pero de la misma forma que existen unidades de duelo, que existen unidades de dolor, de trastornos de la alimentación, tú fíjate la cantidad de casos de duelo que han quedado ahora atascados con la pandemia. Esta gente muchas veces va peregrinando hasta hacer un síntoma depresivo, se sienten muchas veces revictimizados porque tienes que poner de tu parte la actitud, Sí, y por supuesto. no hay un triaje inicial que acoja y valore, esto es un duelo con riesgo patológico, esto no. Entonces es como muy paradójico, ¿no? Que intentemos socialmente sensibilizar ante el tema y que luego profesionalmente no demos esa cobertura, ¿no? Vale, mira, yo salgo muy temprano a correr y esta mañana he salido a correr con música y he ido como una moto porque me he hecho una lista para correr, entonces corro mucho más rápido. Y subiendo una cuesta, he dicho, no te pares, y me ha dado ahí se me ha subido mucho el pulso. Y entonces he pensado, y si me diese un infarto, digo, en mi casa tengo que decir, digo, en mi casa voy a decir que a pesar de lo que yo he sufrido en la vida, he tenido una buena vida. Digo, quiero que lo sepan, tengo 50 años, igual me quedan 40 por delante, digo, pero quiero que sepan que si algún día pasa algo, he tenido una buena vida. Y en ese momento me imaginé a mis 4 hijos diciendo, mamá, qué mal rollo, ¿no? Esa es la respuesta que me iban a dar. Con lo tranquila que yo me quedaría, por supuesto no lo he dicho, porque pensé, ¿para qué voy a decir que me va a quemar el rollo? Pero yo pensé, digo, que se queden tranquilos, que si me pasa cualquier cosa, o corriendo o donde sea, he tenido una buena vida. Pues esa es la respuesta que yo estaba visualizando. Por eso digo que es que hablar de la muerte muchas veces en casa es como, no me cuentes esto, que es que no quiero asumir que esto va a pasar, ¿no? Porque sé el vínculo que mis hijos tienen contigo y es como, a mí no me cuentes esto porque no puedo imaginarme esta situación.
No, de hecho, además, ya no solamente de cara a nuestros hijos, que evidentemente que sí, que es un aprendizaje en ese compartir, ¿no? Bueno, pues el sentido vital, sino con nosotros mismos, ¿no? A veces el decirnos a nosotros mismos, por ejemplo, yo es algo que suelo hablar a menudo con los alumnos, ¿no? La idea de que hagamos una especie de testamento, igual que hacemos con los 4 duros que tenemos, que todos entendemos que vamos a pasar por notaría, ¿no? Qué Testamento poco, emocional, ¿te refieres? claro, qué pocas veces hacemos un testamento de si yo me fuese mañana como un infarto, como dices tú, Sí. imagínate que yo haya dejado por escrito una despedida, no porque esté pensando en morir por suicidio, sino porque estoy igual que dejo los 4 duros Sí, testificados, ¿no? De herencia, dejo una herencia emocional en la claro, cual digo te quiero, gracias, lo sí, siento, lo que yo quiera a las personas que yo quiera. claro, Te exacto. aseguro que esa carta guardada en el cajón, cuando la vean, si es que la encuentran, va a ser motivo de lloro por amor. Entonces, Sí, cuando nos planteamos esto, de que somos mortales y que me voy a morir, quizás, además, nos planteamos algunas pequeñas reformas en nuestra vida. Yo no quiero seguir viviendo esta vida. Igual tengo que hacer alguna pequeña reforma y algún pequeño cambio, ¿no? Por eso hablo de que acercarnos a nuestra mortalidad nos va a ayudar a vivir con más conciencia, ¿no? por supuesto, por supuesto. ¿Y qué hacemos, Pachi, con la gente que te acompaña, que te mal acompaña en el duelo, dándote consejos que no quieres escuchar? Venga, mujer, ya deberías estar bien. Venga, vamos a salir a ver si te aireas. Venga, pero vas a seguir triste toda la vida, pero, qué bien te veo. Que todavía eso yo creo que duele más. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Le decimos que se queden calladitos y que dejen en paz a la población? Yo suelo ser muy irónico, un poco me conoces, ¿no? Y a mí me suele gustar decir, pues con esto que crees que me estás ayudando o me estás fastidiando, porque Claro. si lo que pretendes es ayudarme, es mejor que te quedes callado, ¿no? Es decir, al final, toda esta verborrea de consejos sin prospecto, como Sí, decía antes, lo que denota es que la gente ante la muerte se siente impotente y quiere rellenarlo, a modo de forzar nuestro ritmo de duelo, a modo de decirnos lo que tenemos que hacer o no, pero están proyectando, es decir, están viendo a modo de espejo su propia incapacidad ante esa muerte. Yo, ante ese duelo, yo siempre me acuerdo de una mujer que me decía, como unas amigas al haber quedado viuda le decían, bueno, tú eres fuerte, tú seguro que vas a sí, seguir sí, adelante. sí. Y ella decía, bueno, igual vosotras queréis que yo sea fuerte, porque lo Claro, pasáis mal viéndome así, claro. ¿no? Entonces, a veces el acompañamiento es más desde el silencio, desde la mirada, no desde la verborrea, no desde el cerrar enseguida esa herida, ¿no? Tenemos que Mm, ser más oreja y menos boca, como acompañantes sí, en un doliente, ¿no? exacto. Más Y oreja y dejar menos que la boca. gente exprese la emoción que en ese momento esté sintiendo sin querer cambiarla. Eso es, una de las metáforas que utilizo en el libro también es que necesitamos ser un poco cajas de resonancia. Es decir, que la persona que está en duelo emita la nota y nosotros la devolvemos Ujú. sin contaminarlo. Mm. La devolvemos con un acompañamiento, no un enjuiciamiento, ¿no? ¿Cómo crees que ha influenciado en la gestión del duelo un poco esta tradición que hemos tenido? Yo creo que en España, no sé si por el tema, no sé si por el tema de religión o qué, de vestirnos de luto, de guardar las apariencias, de que durante un tiempo tenías que estar más o menos resguardado, de que para que se note que estás sufriendo, pues tienes que mostrar tu pena y tu dolor. ¿Crees que esto nos ha condicionado? Porque yo creo que hay otras culturas o bueno, sí, no, no sé, yo cuando veo una película americana y veo que en el funeral van todos a casa y todo el mundo cocina y se hacen bromas y se proyecta ahí un vídeo y se ponen fotos y no, no sé si lo veo un poco más, más emotivo, pero para bien, que ese pesar y ese penar, ¿no? Con el duelo que hemos tenido toda la vida, relacionado con este negro y con este luto. Mm. Mira, me vienen también dos ideas para compartir contigo. Por un lado, cuando estamos en una situación de shock, cuando estamos en una situación de dolor,
como previamente no nos hemos planteado cómo nos gustaría que fuese nuestra despedida, ni lo hemos hablado en la familia, etcétera, a veces nos encontramos situaciones tan, bueno, pues tan simples que quien lo decide es el del tanatorio, o quien lo decide es qué es lo que se hace. Pues para adelante. Es decir, vamos automáticamente a hacer lo que hemos visto que Mm. hacían o lo que generalistamente se hace, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo entiendo que eh, antes te comentaba que ante el dolor nos parece que lo que es el sacrificio, lo que es la lealtad desde el sufrimiento, es una muestra de mayor cariño, es una forma Sí. de expiar esa culpa, ¿no? Bueno, pues entiendo que en nuestra cultura también hay una parte muy potable, que es ese respeto, esa empatía del dolor, de que no tenemos por qué estar tampoco importando culturas que no son nuestras. Yo soy más partidario de poder optimizar aspectos de nuestra propia cultura que no hemos desarrollado. Yo suelo decir que la originalidad es volver al origen, pero evolucionado, ¿no? Evolucionado. Más allá de la religión o no, me refiero a una Sí, cultura a la que nosotros, pues bueno, pues tenemos siglos o años de un comportamiento ante el morir, con nuestras tradiciones, con cómo lo hacían nuestras familias, con nuestros cementerios, con todo eso que es nuestro, que forma parte de, de nuestra identidad, antropológica. Yo creo que es válido. Hay que desarrollarlo, optimizarlo, ¿no? Salir de esa perestroika tradicional sí. es importante, ¿no? Y Pero si, no teniendo que hacer un corta y pega de otras sí. culturas, igual no son la nuestra, ¿no? ¿Crees que hay algún caso de, bueno, de gestión del duelo ineficaz en el que de alguna manera tenemos que agitar a la persona para que reaccione porque llega a bloquear completamente su vida? De decir, es que queremos ayudar y no podemos. Yo siempre digo que es muy difícil ayudar a quien no se deja ayudar, pero es que una persona que igual, bueno, pues ha entrado en esa depresión profunda, ¿qué hacemos en ese caso? Porque antes decíamos que lo mejor es no dar consejos, acompañar, ser esa caja de resonancia, dejar que la persona sienta lo que tiene que sentir, pero hay un momento en el que ese límite se cruza y tú ves que la persona ha entrado en bucle o en una depresión. Pienso ahora en el caso extremo y tan mediático que hubo con Lola Flores y con su hijo, ¿no? De no ser capaz de asimilar la muerte de su madre y que hubiera una muerte por suicidio también. Entonces, ¿hay algún momento en el que tenemos que decir, oye, aquí hay que intervenir? Claro, pero en la intervención entiendo que necesita ser realizada por el Por un profesional profesional, adecuado. claro, 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 a eso me refiero, sí. Pero ¿cómo Sí, sí, llevamos a esa pero persona al profesional? Porque eso si es, tú te pero das cuenta, puedes ir, pero cuando la persona ya no es capaz de reaccionar, claro, es que por eso hablaba antes de la salud mental, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos de centros de salud mental en nuestras instituciones sanitarias es mentira. Son centros de enfermedad mental, porque ya, solo vamos claro, ahí cuando hay algún síntoma. No hay una exacto. conciencia de prevención en salud mental. Por lo tanto, la gente no va con una naturalidad a pedir ayuda cuando se encuentra mal a un profesional adecuado. Sí va al fisioterapeuta, pero le resulta más fácil ir me viene yoga, me viene mindfulness, me viene cualquier actividad que sabemos que es para encontrarte mejor. Pero ir a pedir ayuda al psicólogo clínico, al psiquiatra, es como que estoy mal. Y reconocer eso forma parte de nuestra cultura social, de que hay un estigma, Sí, una falta de pedagogía de pedir ayuda adecuada cuando nos encontramos bien al principio. Cuando va aumentando exponencialmente ese no pedir ayuda, esa especie de abandono institucional, esa especie de opacidad de ese sufrimiento, ese dolor, claro, pues ya va siendo tarde.
Entonces, la familia, los amigos, se sienten muy impotentes, se sienten Sí, responsables de tener que atender a una persona que está infartándose, pero no son cardiólogos. ¿Cómo van a ayudar a esa persona? ya, Entonces, claro, claro. con todo ese previo, yo siempre pienso que un triaje adecuado, temprano, pues bueno, en algunos casos puede ayudar preventivamente. En otros casos, desgraciadamente, ni así, ¿no? Pero Mm. Sí, es intentarlo, yo creo que esa es la esperanza. Fíjate, Ah, me decías antes el ejemplo de Lola Flores, bueno, y su hijo Antonio, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo de lo que nos ocurre socialmente ante el sufrimiento psicológico intenso. ¿Eh? Yo, yo estoy convencido que vemos a una persona públicamente que está, bueno, pues con un franco deterioro y con una salud psicoemocional mermada, precaria, y habitualmente, desde la empatía, enseguida podemos pasar a la rumorología, al enjuiciamiento, casi que al linchamiento social. Pero te pongo por caso lo que no hace muchos años hemos visto que un menor cae en un agujero, que hay que rescatarle, que todo el país se moviliza, todos los medios a la disposición se movilizan para sacar, afortunadamente intentar sacar a una persona que está atrapada en un agujero y que no la podemos rescatar. Y tenemos toda la empatía nacional ante esa persona. Pues cuando alguien mediáticamente está en un agujero que se llama depresión y se siente sí, solo, que no nos riamos no. ni analicemos esa situación. Porque cuando lo hacemos, nos retratamos en esa especie de alfabetismo psicoemocional. Pero ahí sale también, yo veo, Pachi, que ahí sale la crueldad del ser humano, porque muchísimas personas han sacado la conclusión de que si tú eres un personaje público y además por eso eres remunerado, pues porque eres futbolista o artista o eres un influencer en las redes sociales y te expones, yo ya tengo derecho como persona a criticar y a opinar y si no, no haberte expuesto. La gente tiene ese nivel de crueldad que a mí me repele porque no lo llego a entender, ¿no? Entonces la gente no piensa las consecuencias de su comentario, no tiene un filtro mental, no valoran si esos comentarios los están leyendo sus hijos o la fragilidad de la persona a pesar de la exposición que esa persona pueda tener, porque el que tú seas deportista de élite o seas un actor o alguien que está en los medios no hace que tú tengas más fortaleza mental que una persona que está arreglando una tubería, pero ya interpretamos que si tú estás en el escenario y tienes esa visibilidad, ahora te vas a aguantar todo el chaparrón y si no, no estar ahí. La gente actúa con esa crueldad y con esa creencia que yo no llego a entender ahí, para mí la maldad humana, porque es maldad humana. No lo llego a entender. Y hay muy poca empatía, muy poco respeto. Mira, en uno de los capítulos del libro, cuando yo lo titulo La tiranía de la felicidad perpetua Sí, sí, sí. y la bondad como alternativa, ¿no? Y hablo, entre otras cuestiones, de precisamente para mí la muerte nos une a todos. Es decir, yo entiendo que la muerte, la mortalidad, nos conecta con la persona que somos. Y cuando estamos desconectados de nuestra mortalidad, creamos un personaje más o menos exitoso, más o menos envidioso, más o menos comparativo, pero que se siente inmortal. El personaje se siente inmortal. Entonces, desde el personaje es donde, bueno, te sientes impune, enjuicias, tu ego se siente exitoso o impostor o fracasado, etcétera. Pero lo que está detrás de la máscara del personaje, no lo que aparece en el escaparate, sino lo que está en la trastienda muchas veces, esa persona, esto es lo que nos une. Por eso digo yo que a veces en nuestra sociedad estamos ante la religión de la felicidad perpetua. Cuando Sí, entendemos que en la vida hay luces, sombras, claro, son claro. y entonces la conciencia de la mortalidad es la que nos conecta después de un periodo de guerra, después de un periodo de un magnicidio, una catástrofe natural, nos conecta con la persona que somos, no con el personaje que pretendemos ser, ¿no?
Y curiosamente entiendo yo que se van difuminando todos esos linchamientos sociales de personajes comparativos, envidiosos, etcétera, ¿no? Pero hace falta que lleguemos a eso para darnos cuenta del error. Espero que no. Espero que seamos Espero. capaces de llegar desde la inteligencia y no desde la catástrofe, ¿no? Exacto. Bueno, para quien nos pregunta que si se va a quedar grabado, por supuesto, y el libro del que estamos hablando es Cómo superar el duelo, de Pachi Izaguirre. 2 o 3 preguntillas más, Pachi, te libero. Una, alguien ha comentado por aquí que la gestión del duelo siempre es mucho más fácil si hacemos un trabajo espiritual. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque habrá gente aquí que sea muy espiritual, entendiendo espiritualidad como religiosidad o no, porque no tiene por qué tener que ver. Y habrá gente que no lo sea. Y la gente que no lo sea estará pensando, bueno, entonces yo lo tengo más complicado. El no creer en nada o ser una persona menos espiritual me dificulta el duelo. Mira, yo a lo largo de mi experiencia profesional me ha tocado trabajar con gente creyente y con gente que no es creyente. En ambos casos importa la esperanza de ponerse bien. Es decir, en esa esperanza, creencia de ponerse bien, podemos encontrar, por un lado, si en la espiritualidad hablamos de religión, por un lado, personas que con certeza ven en la resurrección y eso les ayuda, y para ellos es un punto de apoyo. Y también podemos, en el otro extremo, entender que la creencia, la espiritualidad, la creencia psicológica puede ser, por ejemplo, un trastorno hipocondríaco. Uno está convencido que tiene ahí una neoadenoma que no se le han diagnosticado adecuadamente. Fíjate si eso no es espiritual también. Entonces, ¿con eso qué te quiero decir? Que para mí eh, eh, la creencia psicológica es importante en la elaboración del duelo. Es decir, el yo tener una actitud y una esperanza de que me voy a poder recuperar. Y cuando conoces a otras personas que han aprendido a vivir después de la muerte por suicidio de un hijo, te das cuenta que, bueno, yo no sé si puedo, pero sé que se puede, lo voy a intentar. Entonces, esa fe, esa esperanza, esa creencia, esa actitud, ¿no? Es algo que sí que creo que ayuda en mucho en los procesos de duelo. No solo No. eso, no solo eso, pero también eso. Sí, había otra pregunta por ahí que decía una persona, nuestro padre ha fallecido hace un mes y no lo superamos. Y yo pienso, es que igual es demasiado pronto para sentir que uno lo tiene que superar, ¿no? No, ya sé que no hay un duelo ideal en el que se digan, pues en estos meses tiene que pasar esto, en estos otros lo otro, pero después de un mes lo normal es que la gente siga sintiendo ese sufrimiento, ese dolor, ¿no? Bueno, pues sí, requiere un tiempo, ¿no? Yo entiendo que una pérdida irreversible requiere un tiempo en el que hacemos balance de nuestra relación, de recuerdos, de reubicarnos un poco en la vida ante esa silla vacía, ¿no? Claro, que requiere un tiempo, es torpe por mi parte decir cuánto tiempo, pero sí Claro, requiere un claro. tiempo. Yo lo que sí diría es que a nivel social creo que estamos atrofiándonos en la tolerancia a la frustración y estamos Totalmente. desarrollando muchísimo menos el posponer el placer. Somos intolerantes a la frustración y no sabemos posponer el placer. Sí, Por lo sí, tanto, estamos como en la inmediatez, ¿no? sí, En, sí. en el no degustar el plato, sino en el tragarle el plato, ¿no? Nos estamos llevando una vida a veces me parece que más virtual que presencial. Sí. Otra pregunta respecto a un capítulo tuyo, y ya casi con esto acabamos. Hablas de un punto que para mí creo que es muy importante cuando llega la Navidad, hablas del tema de la silla vacía, ¿no? Mm, mm. ¿Qué hacemos ahora en este momento, además después de esta pandemia que llevan 2 años, en las que tanta gente ha perdido a sus seres queridos y que no ha tenido además la posibilidad de despedirse de una manera correcta y acompañarlo, y ahora se encuentran con esa silla vacía en casa? ¿Qué hacemos? Mira, te voy a contar una anécdota de una familia con la que yo trabajé hace unos años, en las que, bueno, antes de Navidad, pocos meses antes de Navidad, perdieron a su hijo en un accidente de tráfico. Y yo los conocí gracias a que yo publiqué un artículo de opinión en prensa aquella Navidad en la que lo titulé Sonreír en Navidad
no supone ofender a los ausentes. Y cuando se acercaron, aquellos padres que estaban Qué título más bueno. aquellos padres que estaban en pleno dolor, porque no habían transcurrido ni 2 meses de la muerte de su hijo, se acercaron y me decían, es que nos gustó mucho ese artículo porque entendíamos que podemos intentar seguir viviendo sin por ello sentirnos culpables, porque nos sentimos a veces compadecidos, con miradas de compasión. Entonces, con eso que te quiero decir, que yo estoy viendo últimamente en estos años movimientos del café de la muerte, de la silla vacía en Navidad, que me parece que recogen la sensibilidad de personas que no tienen ganas de celebrar nada la Navidad, ¿no? Pero eso no significa que nos riamos en Navidad, que estemos con nuestros nietos, que pongamos el árbol. No significa que no queramos a nuestros seres queridos. Todo lo contrario. Significa que les honramos porque continuamos lo que ellos nos enseñaron. Entonces, Exacto. entiendo que ahí nuevamente está esa lealtad desde el sufrimiento, esa fidelidad desde el Claro, sufrimiento. y sin esa culpa, ¿no? Por seguir siendo, bueno, pues estando a gusto con tu vida, a sabiendas de que te falta una persona, que gran parte de la culpa es cómo voy yo a disfrutar si me falta mi hijo. O la otra culpa de es que podía haber hecho mucho más, que a mí, yo sí que tuve esa sensación con mi abuela. Con mi abuela la tuve, es decir, me faltaron más cafés, me faltaron más ratos, a pesar de que tú dices con la vida que llevo qué difícil era encajarlo, pero a toro pasado te das cuenta o tratas de exigirte que podías haber hecho más de lo que uno hizo, ¿no? Y es un tormento, claro. Yo me acuerdo a menudo de una frase que repito de Arriola, un escritor, que decía, yo me moriré y como fantasma me apareceré en tu sonrisa. Búscame en tu sonrisa, ¿no? Qué chulo. Es esa idea de reencontrarnos con nuestros seres queridos también desde la alegría, desde la vida compartida con él, desde el recuerdo agradecido, ¿no? Entonces, en esa apuesta, entiendo que las fechas que vienen ahora en Navidad, para muchas personas, en la pandemia ha muerto mucha gente y de forma escandalosa. Hemos dejado morir a gente sola, sin sentirse acompañada con una mano, sin... Ha, ha- ha tenido más importancia el miedo al contagio que la dignidad de acompañar a nuestros seres Sí, queridos. sí, En esas sillas vacías que intentemos que las ocupe el recuerdo vivido con todos estos años atrás con ese ser querido, ¿no? Entonces, no es una ofensa brindar con que haya una silla vacía. Es una manera de no regalarle más a la muerte. Ya se ha llevado bastante. Que no se lleve también nuestra propia vida, nuestra propia alegría, ¿no? exacto. Algo que me gusta mucho, lo pones en el libro, pero que te lo escuché cuando yo hablaba contigo, es que muchas veces nos dificulta la gestión del duelo idealizar tanto a la persona, que hay esa frase de no hay como morirse para que hablen bien de uno, pero es cierto que cuando uno tiene un ser querido y muere, solo nos quedamos recordando todo aquello en lo que nos hizo bueno, y eso de alguna forma al idealizarla todavía duele más. Pues duele más en duelo y en vida también, ¿eh? Y en Porque a vida. veces el hecho de tener que encarnar nuestro ideal del yo y el perfeccionismo y la autoexigencia, madre que qué daño nos hace, ¿no? Sí. Entonces, cuando recordamos a nuestro ser querido, recordar sus sombras también les humaniza, nos ayuda a integrar también nuestras propias sombras y nuestras propias dificultades, ¿no? Porque somos humanos y no omnipotentes, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de no dejar solo esas frases de te quiero y yo le daría un abrazo y qué gran persona era para el día del funeral o para cuando se haya muerto. Que podamos hacerlo cuando está En vida. vivo de Sí, frente nuestra, ¿no? exacto. Que Sí. eso nos ayuda a nosotros y a ellos. Y a ellos también, exactamente. Bueno, Pachi, voy a recordar tu pedazo de libro. De verdad, hacía falta este libro porque no estaba este libro en el mercado. Hay muchos libros de ansiedad, hay muchos libros de autoestima, hay muchos libros de muchas cosas, pero no había libros de cómo gestionar el duelo de esta manera. A mí me parece que este libro es un regalo porque hay mucha gente perdida
con este tema. Pues aquí lo tienen, cómo superar el duelo, hablar de la muerte nos acerca a la vida. El libro no es un libro de autoayuda, como dice Pachi, aunque para la inmensa mayoría que entiende que un libro de autoayuda es un libro que va a ayudarte a gestionar algo en tu vida, pues sí lo es. Y yo creo que viene de una manera muy clara, definida, pues cómo una persona tiene que abordar esa situación para poder sentirse mejor en estos momentos tan duros. De la editorial Almuzara. Para aquellos que preguntan en las redes sociales, ¿y dónde puedo comprar el libro? En una librería, por favor. Que hay veces que te dicen, ¿dónde puedo comprar el libro? Y tú, pues en el Fnac, en el Corte Inglés, en cualquier librería de tu barrio, en la de tu ciudad, en todos lados, ahí lo tienen. Imagino que también en todas las plataformas que hay en Internet. Pues ya saben, cuánta gente habrá sufriendo por un duelo, qué bonito regalo de Navidad para ayudar a otras personas. No sé si quieres comentar algo más, Pachi. Bueno, pues lo que estabas comentando del libro, mira, a mí una cosa que me ha resultado muy amena y muy didáctica en el libro es ir introduciendo relatos. Sí, Relatos sí, muy chulo. Muy... de, Qué de- bonitas historias. Leí la historia aquella del pueblo en el que habían muerto en un accidente 3 jóvenes y fuiste al pueblo. Y sí, me pareció súper esas historias emotivo. quiero decir, de verdad, que a veces son con las que nos identificamos, ¿no? Porque cuando abordamos un ensayo, un tema, pues bueno, pues no fácil, complejo, con palabras que yo he intentado que sean sencillas, entendibles, etcétera, pero acompañándolas con casos Sí. prácticos, Y con el relatos. caso del colegio, de la niña que muere del colegio, qué bonito, de verdad. Es que se pueden hacer tantas cosas que no se hacen, Pachi. Lo de haber metido los casos reales me parece maravilloso. Ayuda muchísimo. Mira, pues en ese caso que comentas del colegio, mi hija Anne, que también es psicóloga y que maneja muy bien la música, pues fue una experiencia pues muy emotiva en esa despedida colectiva, ¿no? Pues eso, que he ido procurando poner diferentes ejemplos, ¿no? Para complementar los temas teóricos para que el libro pues sea más ameno. Sí, no, no, y el libro es muy ameno, el libro es muy ameno, de verdad, y muy apropiado. Yo creo que es un libro maravilloso para este tema de cómo gestionar el duelo. Porque a mí muchas veces cuando me preguntan, de verdad, cuando me han preguntado hasta ahora, Patri, recomiéndame un libro para el duelo, yo me quedaba ahí y decía, pues es que no sé qué recomendar. Es así, no sé qué recomendar. Había un libro, creo que era una autora alemana, que era La muerte o un amanecer o algo así, que, bueno, pues que alguna gente, pero no era un libro para gestionar el duelo. Y yo me quedaba a decir, pues no tengo nada. Cuando apareció tu podcast con Cristina Mitre, pues dije, bendito sea, no hay libro, pero hay podcast. Entonces a todo el mundo le he ido recomendando el podcast. Y ahora por fin tenemos libro. Así que habemos libros sobre la gestión del duelo y de la muerte. Muchísimas gracias, Pachi, por haberlo escrito. Creo que vas a ayudar a un montón de familias. A mí me ayudaste muchísimo. Así que agradecida por parte doble. Y a ti por darme la oportunidad de tener este directo contigo, que me estreno con un directo contigo, pues Qué mira, es bueno. un para mí estrenarme contigo en el directo. Y bueno, qué cosas tan bonitas me dices. Estoy aprendiendo últimamente en mi vida a que cuando hablan bien de mí, aceptarlo con humildad y sin vergüenza. Claro que sí, claro que sí. A mí eso me costó muchísimo, porque siempre Sí, tendemos como a justificarnos. No, no, no ha sido nada. No, no, es que esto es claro, fácil. No, 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 pues me parece fenomenal, porque la verdad es que aportas un valor impresionante a toda la gente que necesita tu ayuda. Y que a ti igual te sale, bueno, pues gracias a todos tus años de experiencia, los años de experiencia que llevamos como profesionales, igual nos salen las cosas como muy naturales y muy fáciles, pero para el que recibe esa ayuda es un regalo. es verdad, sí. Sí. Pues bueno, pues que la Así que, muerte nos pille bien vivos, lo más vivos posibles, ¿no? sí, ¿Eh? sí, por supuesto. Que esa es nuestra responsabilidad, de intentar vivir, pues, como si viviésemos cuando yo digo, cuando nos diagnostican y pronostican una enfermedad complicada y entramos en un Sí, proceso operativo, "Jo, a ver si tengo un mes más, a ver si llego sí. a Tú pasar fíjate, una bola extra. Y digo, "Jo, pues igual tenemos toda la vida para poderla sí, usar como una bola extra, ¿no?". a mí no sé por qué me supuso un antes muy bueno, hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar hace pues ya 15 años con las terapias de tercera generación, el mindfulness y sobre todo la aceptación y compromiso, eso ya fue un giro importantísimo en mi vida, para estar mucho más presente, para priorizar y para
y para elegir, ¿no? Para llevar otro ritmo, yo me convertí de ser una persona perfeccionista y exigente en alguien sereno. Para mí la palabra serena es como mi mantra. Pero cuando cumplí 50 este año, fue otro paso muy importante. Dije, estás en la segunda parte del partido. Yo que he sido muy futbolera, digo, ojo, digo, es que ahora cualquier año es un regalo de la vida. Digo, ya puedes, y de verdad que ha sido como un año súper consciente. Y Hasta los minutos de descuento. sí, sí, Pues, hasta los minutos de descuento. Así que sí, sí, ha sido dos momentos claves en mi vida. Cuando empecé a trabajar con la aceptación y compromiso y el mindfulness, y cuando cumplí 50 fue como, espera, digo, es tu momento, digo, a partir de ahora todo cuenta. Digo que aquí ya no hay, aquí ya no, el primer tiempo acabó ya, digo, ojito que todo cuenta. no, y Y además entiendo que las experiencias de la vida nos van ayudando a ser más conscientes y a valorar las cosas con otra nitidez, ¿no? sí, No, sí, sí. no tenemos por qué quedarnos solo con lo que con lo que éramos y ya no somos, sino No, no, con esa serenidad, con sí, ese punto que nos da la experiencia de la vida, ¿no? sí, sí. Pues Pachi, ha sido muy chulo. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Aquí ya te Y llamaré para otro directo, para otros temas. que se nos ha pasado enseguida el tiempo. ¿M? Claro que sí. Bueno, pues Imagino gracias, que, gracias a Almuzara, gracias a por Cristina supuesto, y gracias a la gente que ha estado detrás de este libro, ¿no? sí, sí. Y a todos los que hemos tenido aquí conectados. El directo va a quedar ahora guardado en mi muro, ahí lo van a tener. Ya saben que después de unos días los pasamos directamente al Instagram TV y se queda ahí detrás. Muchas Ujú. gracias, Pachi. Mucha suerte y mucho éxito con tu libro y que ayudes a muchísima gente. Muy bien, adiós. Adiós, adiós, adiós.